El helicóptero no aterrizó. Se quedó suspendido a 10 metros de la playa y un miembro de la tripulación señaló la puerta. Esa era la instrucción. Salté. 23 personas más saltaron tras de mí. Nadie ayudó a nadie. Aterrizamos en arena mojada bajo la luz gris de la mañana y el helicóptero desapareció antes de que la última persona tocara tierra. Sin ceremonia alguna. Solo la isla, las cámaras y 24 personas respirando con dificultad. Conté los drones antes que a los jugadores. 14 personas eran visibles, posiciones fijas por encima de la línea de árboles. 2 unidades móviles ya estaban siguiendo al grupo, una de ellas sobrevolando a un hombre corpulento con una chaqueta gris que había aterrizado primero y ya estaba escudriñando la playa como si fuera suya. Observé a los demás jugadores. 23 desconocidos. De distintas edades y complexiones, pero con los mismos ojos. Los ojos de personas que ya habían perdido algo importante antes de llegar aquí. Uno no se ofrece voluntario para un programa como este desde una posición de comodidad. Te ofreces como voluntario porque la alternativa es peor. La mía había sido la deuda. 3 años de acumulación silenciosa mientras trabajaba como analista de riesgos para una empresa de logística que quebró en 11 meses. Cuando la empresa se fue, la casa se fue. Cuando la casa se fue, mi esposa me miró con una expresión que nunca antes había visto, y luego no la volví a ver. Tomaron mi nombre en el registro. Lo reemplazaron con un número. P14. Dijeron que era para fomentar la participación de los espectadores. Creo que es porque un número es más fácil de borrar que un nombre. Un hombre con una chaqueta blanca salió de entre los árboles. Personal de producción. La calma practicada de alguien que da malas noticias profesionalmente. 24 participantes. Un ganador. Hizo una pausa para que los cálculos se asentaran. La eliminación no es física. Un jugador es eliminado cuando su índice de recursos llega a 0, o cuando la participación de los espectadores cae por debajo del umbral de transmisión durante 48 horas consecutivas. Otra pausa. El ganador recibirá la cancelación total de sus deudas, la eliminación de sus antecedentes penales y un paquete financiero suficiente para empezar de nuevo. Completamente. Levantó la vista de su tableta. Recuerden, aquí no ganan los fuertes. Ganan los interesantes. Lo dijo como quien repite las cosas hasta creérselas. Sé interesante. Regresó al linde del bosque. Y entonces solo quedamos nosotros, los drones y el comienzo de algo para lo que nadie estaba preparado. El sistema se activó 4 minutos después de que despegara el helicóptero. Una superposición transparente apareció en mi campo de visión, un texto blanco y nítido que se posaba sobre el mundo como una segunda capa de la realidad. Parpadeé. Permaneció allí. El encabezado decía, Sistema de análisis de riesgos, participante PEC-14. Activo. 4 pestañas, evaluación de amenazas. Mapeo de recursos. Perfiles de jugadores. Motor de decisiones. Todavía no he tocado nada. Primero observé a los demás jugadores, buscando señales de sus propias activaciones. La breve mirada perdida de alguien que lee algo invisible. El leve movimiento ocular de un usuario de interfaz que seguía un cursor que nadie más podía ver. Conté 14 en 2 minutos. Todos teníamos algo. Las reacciones eran muy diversas, no se trataba de la misma interfaz. El equipo de producción había instalado lo que había instalado, lo había adaptado a cada jugador. En mi caso, se trataba de un análisis de riesgos. Mi competencia profesional se mantuvo durante 6 años antes de que todo se derrumbara. El sistema se construyó a partir de mis conocimientos, lo que significaba que también se basaba en mis puntos ciegos. Algo para recordar. Mindyun fue el primero en moverse. Caminó directamente hacia el depósito de suministros en el centro de la playa, marcado con una bandera amarilla, el único indicador de recursos visible. Llegó en 90 segundos, se paró encima y dijo sin alzar la voz, me llamo Mindyun. Voy a tomar este alijo. Si quieres acceso, trabaja conmigo. No. Miró hacia la línea de árboles. Es una isla grande. 6 jugadores se acercaron a él en menos de un minuto. La playa se reorganizó en función de su posición y de la comida que había bajo sus pies. No me moví. El motor de decisiones se activó. Aparecieron 3 opciones. Opción 1, unirse al grupo de Mindyun, acceso a la caché asegurado, seguridad aumentada un 60% durante 72 horas. Riesgo, dependencia de recursos de un único jugador dominante. Opción 2, mantener la independencia, localizar un escondite secundario, autonomía conservada, exposición elevada durante 48 horas.
Riesgo, aislamiento antes de establecer un refugio. Opción 3. Acercarse a Mindyun como analista neutral, ofrecerle servicios, acceso negociado, no renunciado. Riesgo, que rechace la oferta, descartando definitivamente la propuesta. Leí las 3 opciones. Entonces me fijé en una cuarta opción, con un borde ligeramente diferente y un texto un poco más limpio. Opción 4. Señalizar a Mindyun directamente mediante el intercambio de recursos, alianza inmediata asegurada, protección elevada en un 85% durante la primera semana. No se identificaron inconvenientes significativos. Me quedé mirando la última línea. No se identificaron inconvenientes significativos. En 6 años de análisis de riesgos profesional, jamás había elaborado una evaluación que dijera eso. Todo tiene su lado negativo. Todo tiene un coste que aparece en algún lugar, en alguna columna, tarde o temprano. Una opción sin inconvenientes visibles no era limpia, estaba incompleta. O manipulada. Cerré la cuarta opción sin seleccionarla. Registré la observación. Continué mi camino. Caminé hacia el norte por la playa mientras el grupo se reagrupaba alrededor de Mindyun. No se trata de correr, sino de mantener un ritmo constante, de alguien con un destino. La pestaña de mapeo de recursos ya había marcado una fuente de agua secundaria a 340 metros al norte y un refugio natural en la pared rocosa más allá. No tan bueno como el caché central. Pero es mío. Llegué a las rocas y evalué: cueva poco profunda, saliente limpio, salida del arroyo a 10 metros al este, defendible desde el sur. Ventajas actuales: equipo personal, ventaja de ubicación, interfaz del sistema, 6 años de experiencia analítica que no me salvaron personalmente, pero que podrían, en este contexto específico, ser justo lo suficiente. Si se tiene cuidado, hay comida para 48 horas. Una sola fuente de agua. 0 aliados. Y una pregunta que ya era más importante que cualquiera de las anteriores: ¿quién había colocado esa cuarta opción en mi interfaz y para qué querían que entrara en el grupo de Mindyun? Los drones se movían sobre nuestras cabezas describiendo lentos y pacientes arcos. En algún lugar lejos de esta playa, la gente observaba una pantalla y calculaba mi valor. Mi intención era que ese cálculo resultara costoso. Construí el refugio antes del anochecer. La pestaña de mapeo de recursos del sistema había marcado todo lo que necesitaba en un radio de 100 metros, grupos de bambú, madera seca para la estructura, hojas anchas de palma para el techo, una formación rocosa plana que creaba 2 paredes naturales con las que podía trabajar en lugar de contra las que podía luchar. 6 horas de trabajo. Un trabajo nada cómodo, mis manos no estaban hechas para esto y el sistema lo sabía, señalando los ángulos de corte más eficientes, los patrones de amarre más estables, compensando lo que mi cuerpo desconocía con lo que la interfaz sí sabía. Para cuando anocheció, ya tenía una estructura. 3 paredes, un techo con la inclinación suficiente para que corriera el agua de lluvia, una superficie elevada para dormir hecha de bambú partido que me mantenía alejado del suelo mojado. El arroyo, situado a 30 metros al este, corría lo suficientemente limpio como para beberlo directamente, pero de todos modos lo filtré a través de varias capas de tela y ceniza de carbón vegetal procedente de una hoguera de prueba. Un viejo hábito de los protocolos de mapeo de recursos que utilizaba profesionalmente: asumir la contaminación hasta que se demuestre lo contrario. Recursos actuales tras el primer día: refugio, agua, comida para unas 40 horas, ubicación desconocida para los otros 23 jugadores. Abrí la pestaña Perfiles de jugador por primera vez. Se registraron 14 entradas. El sistema había estado creando perfiles de forma pasiva a partir de las transmisiones de los drones. El caso de Mindyun fue el más detallado. Es director de una empresa constructora, se declaró en bancarrota 18 meses antes, su nivel de endeudamiento era comparable al mío, pero mayor. Confianza física, inteligencia organizativa, baja tolerancia a variables que no había presentado personalmente. Nivel de amenaza, alto. Ventana de interacción, estrecha. Cerré la pestaña y dormí 4 horas. Me encontraron al día siguiente. No era el grupo de Mindyun, sino 2 independientes que habían pasado la primera noche a la intemperie en la playa oriental y llegaron a mi posición con ese aspecto. La primera fue una mujer que se presentó solo después de haber examinado el refugio, el filtro de agua y las provisiones de alimentos almacenadas en ese orden específico. Ya. Exanalista de datos, dijo, aunque la forma en que dijo ex tenía el mismo peso que la mía, no un cambio de carrera, sino un colapso. Era precisa en sus movimientos y en su lenguaje, el tipo de persona que no dice 3 palabras cuando 2 son suficientes. El segundo era un joven con la complexión de alguien que había trabajado físicamente toda su vida. Tae-chan. No dio detalles sobre su pasado. Miró el refugio, me miró a mí y dijo: ¿construiste esto tú solo?
Cuando lo confirmé, se sentó junto al fuego como si lo hubieran invitado, lo cual decidí interpretar como que, efectivamente, lo habían invitado. Expliqué el sistema. No todo, la anomalía de la cuarta opción me la guardé para mí, pero sí su estructura. Análisis de riesgos, plazos para la toma de decisiones, evaluación de amenazas. Ya escuchaba con la atención concentrada de alguien que contrasta lo que yo decía con los datos de su propia interfaz. Taishan escuchaba como la gente escucha cuando decide si confiar en el orador o en el contenido. ¿Cuál es tu interfaz?, le pregunté a Jia. Reconocimiento de patrones, dijo. Social y conductual. Puedo distinguir cuando alguien está actuando en lugar de decidir. Me miró fijamente. Estás decidiendo ahora mismo. No rinde. ¿Y él? Taishan asintió. Lo mismo. Eres más fácil de leer, lo dices con la cara. Lo dijo sin juzgar. Él no replicó. Observé que no protestó. Acordamos un arreglo entre tres personas sin llamarlo alianza, la palabra tenía un peso contractual que ninguno de nosotros estaba preparado para cumplir todavía. Recursos compartidos, información compartida, perímetro compartido. Revisado diariamente. Describí la situación de los recursos, el suministro combinado de alimentos extendía nuestro margen de tiempo a 6 días y se racionaba, el agua era estable y el refugio necesitaba una pared adicional en la cara norte antes de que llegaran las lluvias que el sistema había pronosticado en aproximadamente 36 horas. Taishan empezó a trabajar en la pared sin que se lo pidieran. Eso fue útil. En la mañana del tercer día, noté el hueco en los troncos del perímetro. El sistema rastreaba el movimiento cerca del refugio mediante datos de variación térmica capturados por los sensores ambientales de la interfaz, una función pasiva que yo no había configurado, ya que se había integrado automáticamente en el protocolo de evaluación de amenazas. El registro mostró 4 eventos de salida durante la noche. 3 míos. 1 ajeno. Analicé las marcas de tiempo. La cuarta salida ocurrió a las 2:40. Duración, 11 minutos. Regreso, ninguno. Sonu, el cuarto jugador que llegó al campamento el segundo día, callado, discreto, el tipo de persona que se olvida que está en una habitación, no había regresado. Abrí la pestaña Perfiles de jugador. La entrada de Sonu se había actualizado durante la noche. Nuevo dato en actividad de la alianza, transferencia de recursos registrada, destinatario, grupo de Mindyun. Tipo de transferencia, información de coordenadas. Había vendido nuestra ubicación a cambio de comida. Reflexioné sobre esa información por un momento. No con ira, sino con la sensación concreta de un riesgo que se había calculado como aceptable y que resultó no serlo. Había evaluado a Sonu como una persona con poca iniciativa, poca motivación y poco propensa a actuar de forma independiente. Me equivoqué en lo de la motivación. Jia apareció a mi lado. Ella había visto el registro en su propia interfaz. Nos vendió, dijo. Confiaste en él durante 3 días. No confié en él, dije. Lo evalué como de bajo riesgo. Eso es diferente. El resultado es el mismo. El resultado es el mismo, asentí. El error es diferente. Uno que puedo corregir. Me miró un momento. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que Mindyun se mueva a las coordenadas? Abrí el motor de decisiones. El sistema ya había realizado la proyección. Mindyun actuaría sobre las nuevas coordenadas en un plazo de 18 a 24 horas, muy probablemente de noche y muy probablemente con todo su grupo. 20 horas. Tal vez menos. Inmediatamente aparecieron 3 opciones. Opción 1, reubicar el campamento, perder todos los bienes construidos, comenzar desde cero en un terreno desconocido. Riesgo, la ruta de reubicación podría estar siendo monitoreada. Opción 2, mantener la posición y fortificar, aprovechar la ventaja del terreno, establecer alertas perimetrales y prepararse para la confrontación. Riesgo, 3 jugadores contra 6 u 8. Opción 3, atacar anticipadamente proporcionando a Mindyun coordenadas secundarias falsas, compra durante 48 horas y mantiene la base de activos actual. Riesgo, Mindyun detecta el engaño y eleva permanentemente el nivel de amenaza. Leí los 3. Comprobé el formato de cada uno. Comprobé la latencia de respuesta. Todo coherente. Todo genuino, cada opción conllevaba un coste real. Esta vez no hay una cuarta opción. Interesante. Le proporcionamos coordenadas falsas, dije. Taishan había dejado de trabajar en la pared y estaba escuchando. Vas a mentirle al hombre que ya tiene nuestra ubicación real. Voy a darle una ubicación más interesante que la nuestra.
Se pone manos a la obra, no encuentra nada, gasta recursos y tiempo. Usamos las 48 horas para construir el muro norte y mover el depósito de comida a una posición secundaria que él no tiene mapeada. Y cuando lo averigüe, lo averiguará. Eso ya está incluido en el precio. Cerré la interfaz. La cuestión no es engañarlo permanentemente. La cuestión es ganar tiempo, un tiempo que actualmente no tenemos. Tae-Shan miró a Jia. Jia ya me estaba mirando. Las coordenadas falsas, dijo. ¿Cómo las envías sin que se pueda rastrear hasta ti? Casi sonreí. Por eso necesitaba un analista de reconocimiento de patrones. Guardó silencio durante exactamente 2 segundos. Luego, conozco a 3 jugadores que pasarían información a Mindyun a cambio de créditos de recursos. Cualquiera de ellos podría llevarlo de forma anónima. ¿Quién lo hace sin preguntar qué gana el mensajero? Ella no dudó. Chungwoo. Playa del Este, solo. Él difunde información porque el simple hecho de hacerlo le hace sentir importante. No pide condiciones. Asentí. Encuéntralo. Ella se marchó. Tae-Shan regresó al muro norte sin hacer comentarios. Me senté con la pestaña de recursos abierta y proyecté los números hacia adelante 48 horas, alimentos, agua, necesidades de construcción, curvas de probabilidad de amenazas, y los números se mantuvieron. A duras penas. Pero resistieron. Los drones que sobrevolaban la zona ajustaron ligeramente su trayectoria. Probablemente, estaban haciendo zoom. Las métricas de interacción de los espectadores reflejaban la actividad en nuestra zona de la isla. Estábamos siendo interesantes. Bien, que observen. El dron llegó al amanecer del 4.º día. No se trataba de una de las unidades de transmisión, sino de un modelo más pequeño, más silencioso, un dispositivo de reparto que dejaba un paquete sellado en el borde del campamento y desaparecía antes de que nadie hubiera podido procesar completamente de qué se trataba. El paquete era profesional, comida envasada al vacío, un kit de herramientas plegable y suministros médicos básicos. Suficiente para 3 personas durante 2 días. No incluía identificación del remitente. Solo una pequeña tarjeta impresa con un número de participación del espectador y la palabra, disfruta. No la toqué durante 4 minutos. El sistema realizó la evaluación automáticamente, probabilidad de contaminación, 0%. Probabilidad de dispositivo de seguimiento, 87%. Recomendación, aceptar el contenido y destruir el embalaje. Abrí el paquete, saqué todo lo que había dentro y quemé la carcasa exterior y la tarjeta en el fuego. Tae-Shan me observó hacerlo sin preguntar por qué. Jia observó y comprendió de inmediato, había llegado a la misma conclusión gracias a su interfaz de reconocimiento de patrones antes de que yo le explicara nada. Patrocinador, dijo. Uno anónimo. Todos están en esta etapa. Miró la comida. Están comprando visibilidad. Nuestro campamento está apareciendo en pantalla, lo que significa que alguien con dinero decidió que valía la pena invertir en nosotros. ¿Y el rastreador? Nos mantiene entretenidos. Si el equipo de producción sabe dónde estamos en todo momento, pueden dirigir a otros jugadores hacia nosotros cuando los índices de audiencia necesiten un conflicto. Tomó uno de los paquetes de comida, lo examinó y lo dejó sobre la mesa. Para ellos no somos jugadores. Somos parte de una historia. Tae-Shan había permanecido en silencio durante todo esto. Ahora, así que tomamos la comida y asumimos que nos vigilan más de cerca a partir de hoy. Siempre nos han vigilado, dije. Hoy sabemos el presupuesto que están destinando a ello. Conservamos la comida. Los suministros médicos. El kit de herramientas. Todo útil, todo limpio. Anoté el evento patrocinado en el registro de evaluación de amenazas y seguí adelante. El ataque al campamento del sur tuvo lugar esa misma tarde y fue transmitido en directo. Lo oí antes de que el sistema lo detectara, voces alteradas, ruidos de movimiento que el viento traía consigo desde 200 metros al sur. El sistema actualizó el mapa de posición de los jugadores, el grupo de Mindyun se desplaza a un campamento independiente de 3 personas en la playa sur. Rápido y organizado, así se movían las personas que habían realizado una evaluación de amenazas y habían concluido que las probabilidades les favorecían. Y, en efecto, les favorecían. 6 contra 3, ventaja de recursos, ventaja posicional. El motor de decisiones se activó sin que yo lo activara. Opción 1, intervenir, ayudar a los jugadores del bando del sur, crear un conflicto directo con Mindyun. Audiencia proyectada, más 55%. Riesgo, guerra abierta con el grupo dominante, recursos y posición comprometidos. Opción 2, mantener la posición,
preservar la seguridad del campamento y permitir que el evento se resuelva de forma independiente. Riesgo, disminuye la participación de los espectadores, se elimina a un posible aliado. Opción 3, documentar y aprovechar, registrar datos de eventos a través de la interfaz del sistema y utilizarlos como información sobre los patrones tácticos de Mindyun. Sin costo directo. Leí las 3 opciones. Luego revisé el formato. Revisé la latencia de respuesta. Revisé la representación del borde en cada opción. La opción 1 era incorrecta. No es erróneo en el sentido estratégico, sino en el sentido técnico. La frecuencia de mi ganía era 0,3 segundos más rápida que la línea base del sistema. La representación del texto tenía un borde ligeramente más nítido que las opciones 2 y 3. Ya había visto esta misma firma una vez antes, en la cuarta opción de la playa de desembarco, la que no tenía inconvenientes significativos. Falsa. Alguien había pagado para insertar la opción 1 en mi interfaz porque una escena de rescate generaría una enorme cantidad de espectadores y el patrocinador quería las imágenes. Es probable que la cifra de audiencia del más 55% fuera precisa. La evaluación de riesgos no fue la adecuada. El verdadero costo de una confrontación abierta con Mindyun en esta etapa no fue el compromiso de recursos y posición. La eliminación se produjo en 72 horas. Cerré el motor de decisiones y me quedé donde estaba. Taeshan había estado observando la línea de árboles del sur. Se giró hacia mí. ¿Hay una persona ahí abajo? Sí. ¿Estás sentado aquí? Sí. Apretó la mandíbula. Eso no te molesta. Si me molesta, dije. Lo voy a hacer de todas formas. Me miró fijamente durante un buen rato con la expresión que ponía cuando estaba tomando una decisión. Luego volvió la vista hacia la arboleda y no dijo nada más. Observé que se quedó. Cualquiera que fuera su decisión, eso lo mantuvo en el campamento. Los sonidos provenientes del sur se disiparon hasta convertirse en silencio 20 minutos después. Una hora después de que terminara el enfrentamiento, el jugador del equipo del sur, un joven del que no tenía ningún perfil, alguien que se había mantenido independiente y fuera del radar del sistema, caminó hacia el norte por la playa. Se detuvo en la posición del escondite de Mindyun. Mindyun habló con él durante menos de 2 minutos. El jugador asintió. Se sentó dentro del perímetro del grupo. Taeshan observaba desde el borde del campamento. Luego se giró lentamente hacia mí. Esperé. No dijo nada. Eso era peor que si lo hubiera hecho. Iba a terminar allí de todos modos, dije. Los jugadores independientes en su posición de recursos siempre se consolidan hacia el grupo dominante. El plazo era de días, no de semanas. No lo sabes. El sistema lo proyectó con un 74% de probabilidad antes de que ocurriera la confrontación. Mantuve la voz inexpresiva. No fría, sino inexpresiva. Hay una diferencia. Si hubiera bajado allí, habría corrido un riesgo físico, habría quebrado mi neutralidad con Mindyun y, de todos modos, lo habría visto unirse al grupo desde una posición peor. Taeshan guardó silencio. Sé cómo se ve, dije. Sé que lo sabes, respondió. Eso es lo que me preocupa. Volvió a trabajar en el refuerzo del campamento. Me quedé con la incomodidad de ser comprendido correctamente y dejé que las cosas siguieran su curso. Esa noche, Jia planteó la propuesta de desinformación. Tenemos el canal de Shunguo, dijo. Ya lo usamos una vez para las coordenadas falsas. Podríamos crear una fuente de información sistemática, posiciones de recursos falsas, ubicaciones de jugadores falsas, caos controlado entre los grupos de nivel medio. Lo explicó con precisión, como lo explicaba todo. Nos da tiempo, reduce las amenazas antes de que lleguen a nuestro perímetro y nos mantiene alejados de la confrontación directa. El sistema realizó el análisis antes de que yo se lo pidiera. Beneficios, significativos. Reducción de amenazas en 6 vectores de conflicto proyectados, ventana de operación segura ampliada, conservación de recursos. Costo, se detectó manipulación sistemática de datos. Protocolo, se activó el monitoreo reforzado. La probabilidad de intervención en la producción aumentó un 40%. Monitoreo reforzado. El equipo de producción del programa contaba con herramientas que iban más allá de la cobertura estándar con drones, intervenciones en la interfaz, inyecciones de opciones patrocinadas, ingeniería de escenarios. Si nos señalaban como manipuladores activos del entorno informativo, nos convertíamos en objetivo de sus herramientas en lugar de ser meros sujetos pasivos de las mismas. El patrocinador que había enviado el paquete matutino retiraría la financiación. Las opciones falsas llegarían más rápido y serían más convincentes.
Estaríamos jugando contra el juego mismo, no solo contra los otros jugadores. Todavía no, dije. Gia me miró. La ventana para eso se cierra a medida que disminuye el número de jugadores. Lo sé. Todavía no. Cerré la pestaña de evaluación. En este momento, el equipo de producción nos ve como una historia en desarrollo, lo suficientemente impredecible como para ser interesante, pero lo suficientemente contenida como para ser manejable. En el momento en que empezamos a difundir desinformación sistemática, nos reclasifican. De interesantes a amenazantes, dijo. De activo a problema. Reflexionó sobre ello. Entonces, ¿cuándo? Cuando lo necesitemos más que la cobertura, dije. Sabremos cuándo es el momento. Ella lo aceptó sin discutir. Eso era nuevo, al segundo día habría ido más allá. Algo en el ritmo operativo del campamento había alterado ligeramente su perspectiva. Confiaba en el plan, aunque ella lo hubiera construido de otra manera. Taeshan regresó de la inspección del perímetro y se sentó junto al fuego. No preguntó de qué habíamos estado hablando. El grupo de Mindyun está realizando una patrulla nocturna, dijo. Perímetro este. 2 personas, a intervalos irregulares. Abrí la pestaña de evaluación de amenazas. Actualicé el patrón de patrulla. Proyecté la imagen hacia adelante. No nos están buscando específicamente, dije. Están cartografiando la isla. Construyendo una imagen completa. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la tengan? 48 horas. Quizás menos si se mueven con eficiencia. Así que tenemos 2 días antes de que sepa exactamente dónde está todo. Tenemos 2 días, confirmé. Los usamos. El fuego ardía tenuemente entre nosotros. Los drones realizaban sus lentos recorridos sobre nuestras cabezas, pacientes e indiferentes, transmitiendo todo a pantallas que jamás veríamos. En algún lugar había gente observándonos y decidiendo cuál debía ser nuestro siguiente paso. Mi intención era tomar esa decisión antes que ellos. El quinto día comenzó con un problema de datos. Registré 14 activaciones del motor de decisiones en 4 días. 7 fueron auténticas, verificables mediante la latencia, el formato y la presencia constante de costes reales en cada opción. 4 eran falsas, la frecuencia reveladora de migañe, la representación de texto más limpia, las opciones que eran demasiado convenientes para ser honestas. 3 no las había podido clasificar con seguridad. 3 incógnitas eran 3 de más. Las opciones falsas surgieron más rápido después del evento del Campamento del Sur. Alguien de la cadena de producción se había dado cuenta de que no había caído en la trampa de la intervención y no había hecho los ajustes necesarios. Los 2 intentos siguientes fueron más sutiles, el formato se acercaba más al original y las diferencias de latencia eran menores. Estaban aprendiendo mi patrón de detección porque yo era el único jugador que rechazaba sistemáticamente las opciones que le sugerían. Eso me hacía interesante para los espectadores. Eso también me convirtió en un problema que los patrocinadores querían resolver. Necesitaba un sistema de verificación mejor que la intuición y la comparación visual. Necesitaba un módulo. Me senté en el borde del campamento antes de que los demás se despertaran y repasé mentalmente la estructura, de la misma manera que una vez construí marcos de evaluación de riesgos para operaciones logísticas con 6 variables y 40 planes de contingencia. 3 capas de verificación. Primero, firma técnica, medición de frecuencia, latencia y renderizado de bordes. Ya en uso, resultaba cada vez menos fiable a medida que el equipo de producción mejoraba su imitación. Segundo, lógica estructural, las opciones genuinas siempre distribuían los costos entre todas las alternativas, ninguna opción era uniformemente positiva, el diseño auténtico del sistema exigía que cada camino tuviera peso. Tercero, respuesta fisiológica, el sistema genuino interactuó con algo por debajo de la conciencia, una leve presión detrás de los ojos cuando se activó una ventana auténtica que había estado registrando durante 4 días sin nombrarla. Las opciones falsas no lo consiguieron. Se quedaron en el campo visual sin llegar a ninguna parte más profunda, como leer una valla publicitaria en lugar de recibir información. 3 capas de verificación independientes. Cualquier opción que fallara en 2 de las 3 era falsa. Necesitaba a Gia para la segunda capa y a Taishan para la tercera. Le expliqué el marco de trabajo durante el desayuno. Gia escuchaba con su interfaz activa, comparando lo que le describía con sus propios datos de reconocimiento de patrones. Ella había notado el elemento de lógica estructural de forma independiente, su análisis del comportamiento había señalado que las ventanas de decisión genuinas producían una carga cognitiva diferente a la de las insertadas, algo relacionado con la forma en que distribuían la incertidumbre entre todos los resultados en lugar de concentrarla selectivamente hacia una única opción deseada.
Los falsos quieren un resultado específico, dijo. Los genuinos quieren una decisión. La arquitectura es diferente porque el propósito es diferente. Exactamente. ¿Puedes registrar cada estructura de opciones en adelante? Con detalle a nivel de palabra. Ya lo estoy haciendo, dijo. Desde el primer día. La miré. Notaste que algo andaba mal con las opciones el segundo día, dijo. Yo lo noté el primer día. Simplemente no sabía qué era lo que estaba notando. Dejó la comida sobre la mesa. El patrón estaba ahí. El lenguaje de las opciones falsas es ligeramente más persuasivo que el de las auténticas. Pequeñas diferencias, la elección de palabras sueltas, el ritmo de las frases. Pero el lenguaje del análisis de riesgos genuino es neutral. Describe, no sugiere. Las falsas sugieren. Porque fueron escritas por alguien que quería un resultado. Y las genuinas fueron escritas por un sistema al que no le importa qué opción elijas, solo que elijas una con toda la información. Hizo una pausa. Quienquiera que esté insertando las ventanas falsas, no son malos escritores. Pero no son neutrales. Se nota la preferencia en la sintaxis. Eso era más de lo que había incorporado al marco. Lo añadí como una cuarta subcapa bajo la lógica estructural y se lo dije. Ella lo aceptó sin mostrar satisfacción alguna. No se trataba de obtener créditos, sino de que el módulo funcionara. La contribución de Taishan tardó más en extraerse porque no pensaba en marcos analíticos y no pretendía hacerlo. Le pedí que describiera lo que sintió físicamente cuando se activó la interfaz. Me miró como si le hubiera sugerido algo descabellado. ¿Quieres que describa mis sentimientos hacia una computadora? Quiero que describas una respuesta física a un estímulo. Esos son datos de diagnóstico. Lo pensó seriamente, como solía hacer con la mayoría de las cosas una vez que decidía involucrarse. El pensamiento se reflejaba en su rostro, no era lento, sino deliberado, como un hombre que mide 2 veces antes de cortar. Los auténticos, dijo finalmente. Hay presión. Aquí. Se tocó la sien. Como si alguien subiera el volumen de algo que ya estaba sonando. Sientes cómo impacta. Y los falsos. Planos. Como leer un cartel. Hizo una pausa. En realidad, ni siquiera eso. Es como ver un cartel en la ventana de un coche en movimiento. Lo percibes, pero no te exige nada. Esa es la tercera capa, dije. Miró a Jia. Ha estado construyendo esto desde el primer día, ¿no? Desde antes del primer día, dijo ella. Construyó la estructura antes de tener los datos. Taishan me miró con una expresión que empezaba a reconocer, no era exactamente admiración, sino algo más complejo. La expresión de una persona que reconsidera lo que inicialmente había asumido sobre alguien y encuentra que esa reconsideración le resulta inquietante de maneras que no esperaba. ¿Qué necesitas que haga?, dijo. Cada vez que ejecuto una activación del motor de decisiones, necesito tu opinión. La física. Una palabra, real o vacía. No necesitas ver el contenido. Me quieres como un instrumento. Te quiero como una capa de verificación que no comparta mis puntos ciegos, dije. Construí las 2 primeras capas a partir de mi propio marco analítico. Si están imitando mi marco, eventualmente pueden engañar a ambos. Estás leyendo algo diferente. Algo que aún no pueden imitar porque no saben que existe. Reflexionó sobre esto. ¿Estás diciendo que mi instinto es una medida de seguridad? Estoy diciendo que tu instinto es actualmente más sofisticado que su falsificación. Hice una pausa. Sí. Se quedó callado un momento. Entonces cogió su botella de agua, bebió, la dejó y dijo, bien. Probamos el módulo por primera vez esa tarde. Mindyun envió un negociador. Aehun llegó solo al perímetro exterior del campamento norte, con las manos a la vista, moviéndose con la transparencia deliberada de alguien a quien se le había dicho que pareciera inofensivo y que había decidido que, de hecho, no ser una amenaza era la forma más eficiente de cumplir esa instrucción. De unos 30 y tantos años, pausado, sin prisas. La calma experimentada de un hombre que ya había estado en situaciones difíciles y había aprendido que la serenidad era más útil que cualquier defensa. Se sentó cuando le indiqué que encendiera el fuego. Aceptó agua. Observó la distribución del campamento con la rápida y profesional evaluación de alguien que cataloga entornos automáticamente. Luego, sin preámbulos, expuso sus condiciones. Mindyun quiere un periodo de no agresión. 7 días. A cambio, información sobre la posición de los recursos del grupo occidental. Específicamente, la ubicación de su fuente de agua. El motor de decisiones se activó.
Ejecuté el módulo simultáneamente. Ya estaba a 3 metros de distancia, colocada estratégicamente para observar mi rostro sin que se notara. Taishan trabajaba en el refuerzo norte del campamento, a poca distancia del alcance del oído. Firma técnica, latencia normal, dentro de los 2 milisegundos de la línea base. Formato consistente en todas las opciones. Renderizado de bordes estándar. Primera capa, superada. Lógica estructural, la opción 1 aceptaba el acuerdo en su totalidad, el costo era el valor de la inteligencia transferido permanentemente, la dependencia de la buena fe continua de Min-Yoon, la posición táctica parcialmente expuesta. La segunda opción se rechazó por completo, se mantuvo la independencia total y se elevó significativamente el nivel de amenaza inmediata. La tercera opción fue contraofertada, solo información parcial, un periodo de no agresión más corto, lo que permitía mantener una mayor capacidad de negociación a costa de una menor buena fe. Las tres opciones tenían un peso real distribuido entre todas las alternativas. Ninguna opción era perfecta. Cuarta subcapa, neutral en cuanto al lenguaje, descriptiva, sin preferencia sintáctica por ningún resultado. Segunda capa, superada. Verificación fisiológica, presión en la activación. Presente. Aterrizaje. No plano. Miré a Taishan sin girar la cabeza del todo. Estaba de cara a la pared norte. Su mano se detuvo sobre el material con el que trabajaba durante exactamente 2 segundos. Luego reanudó la tarea. Real. Ventana auténtica. Las tres opciones son genuinas. Sin inserción. Lo que significaba que Min-Yoon había enviado a un negociador honesto con condiciones justas. No estaba manipulando la situación, sino que estaba llevando a cabo negocios reales. O bien nos consideró dignos de respeto, o bien nos consideró una amenaza lo suficientemente baja como para que el coste de manipulación no estuviera justificado. Ambas lecturas apuntaban en la misma dirección. 7 días de no agresión, le dije a Ehun. No tenemos datos precisos sobre la fuente de agua del grupo occidental. Tenemos patrones de movimiento y una zona probable, puedo proporcionarlos. Ehun me observó por un momento. Min-Yoon verificará la exactitud. Debería hacerlo. Es una buena práctica operativa. La comisura de los labios de Aehun se movió ligeramente. No era una sonrisa, sino un reconocimiento. Se puso de pie, aceptó la información que le transmití y se marchó con la misma profesionalidad pausada con la que había llegado. Taishan esperó hasta que el sonido de los movimientos de Aehun se desvaneció por completo entre los árboles. Acabas de entregarle a Min-Yoon otro grupo. Le entregué una ubicación que habría encontrado en 48 horas de mapeo activo, dije. A cambio de 7 días en los que su grupo no actúe contra nosotros. El problema del grupo occidental ya estaba resuelto. ¿El nuestro no? Taishan guardó silencio por un momento. El silencio particular de alguien que comprendía la lógica pero aún no había decidido qué pensaba al respecto. No me gusta, dijo. Ya me lo dijiste. Te lo repito. Entendido. Lo miré fijamente. ¿Tiene sentido? Mantuvo el silencio durante 3 segundos completos. Sí. Ya basta. Volvió a la pared. Jia se acercó y se sentó a mi lado junto al fuego. No dijo nada. Ella estaba haciendo su propia evaluación de la interacción con Aehun y la dejé hacerla sin interrumpirla. Después de 2 minutos dijo, el módulo funcionó. Primera prueba limpia. Era genuino. Aehun, quiero decir. No estaba actuando. Vino con una oferta real porque Min-Yoon hizo un cálculo real. Hizo una pausa. Min-Yoon es más racional de lo que sugirió su actuación del primer día. Las personas racionales son más peligrosas que las agresivas, dije. La agresión es predecible. La racionalidad se adapta. Ella asimiló esto. Entonces, los 7 días no son de seguridad. Son un plazo para prepararse para lo que construirá después. Exacto. El sistema respondió esa noche. No a través del motor de decisiones. Directamente, una línea de texto que aparece en la pestaña de evaluación de amenazas sin que se active ninguna secuencia, ahí parada como un mensaje dejado en una habitación vacía, advertencia, se ha detectado acceso no autorizado. Las variables de conciencia se ajustarán. Lo leí 3 veces. Variables de conciencia. No parámetros del sistema. No configuración de la interfaz. El lenguaje utilizado era específico y deliberado, ya sea generado por un sistema lo suficientemente sofisticado como para comprender el peso de esa frase, o escrito por las personas detrás del sistema que lo entendieron perfectamente y lo eligieron intencionalmente. Ambas posibilidades resultaban igualmente incómodas.
Le hice una captura de pantalla de memoria, registré el texto exacto, la pestaña en la que aparecía, la hora y la ausencia de cualquier secuencia de activación que lo desencadenara. Entonces cerré la pestaña, me tumbé en la plataforma para dormir y miré el techo del refugio. Taishan estaba dormido. Jia estaba de guardia afuera. La isla emitía sus sonidos nocturnos alrededor del campamento, el viento en la parte alta de las copas de los árboles, el agua que se movía en el arroyo hacia el este, el zumbido lejano de un dron en un largo circuito en algún lugar al norte. Cerré los ojos. El sueño transcurría en mi oficina. No como la recordaba, sino como había sido en realidad. Con un nivel de detalle perfecto, se apreciaba la grieta específica en el yeso sobre la ventana este, en la que no me había percatado conscientemente en los 3 años que pasé sentado debajo de ella. Los documentos del contrato que tenía sobre mi escritorio eran reproducciones exactas, números de cláusula específicos, notas al margen específicas escritas de mi puño y letra, la marca de café específica en la esquina superior derecha de la página 4. No me había acordado de la mancha de café. El sistema sí. Lo había recuperado de los datos almacenados en mi propia memoria, de las secciones a las que no accedí voluntariamente, del registro en segundo plano que lograba todo sin tu permiso. Y me estaba mostrando que tenía acceso a esas habitaciones. No exactamente como una amenaza. Como una demostración. Mira cuánto de ti tenemos. El sueño avanzó en tiempo real a través de la firma de esos contratos, cada minuto de esa tarde, cada palabra de la conversación con el director de la empresa, la calidad específica de la luz de la tarde que entraba por la ventana y la forma en que dificultaba la lectura de la línea de la firma en la página 12. No me había acordado de la luz. El sistema lo había recordado por mí y ahora lo estaba reproduciendo con la paciencia de algo que había estado esperando mucho tiempo para mostrarme lo que sabía. Me senté dentro del sistema de reconstrucción y comprendí que me estaban mapeando. No solo analizando, sino mapeando. El sistema ya no estudiaba mis decisiones. Se trataba de estudiar lo que me importaba, lo que había perdido, lo que temía repetir. No se trataba de crear un perfil de mi comportamiento, sino un modelo de mi arquitectura interior. El lugar donde se tomaban las decisiones antes de que se convirtieran en decisiones. La firma terminó. El director me estrechó la mano. Vi mi propio rostro en la reconstrucción, la expresión específica de un hombre que se había comprometido con algo y ya sentía el primer presentimiento de que estaba mal, reprimido de inmediato porque reprimirlo era la única manera de continuar. El sistema había encontrado ese momento. Esa supresión específica. Me desperté antes del amanecer con la claridad mental de alguien a quien le acaban de decir algo importante en un idioma que no debería entender. Ya estaba junto al fuego. Ella me miró cuando me incorporé. Pareces como si te hubieran interrogado toda la noche. Lo hicieron, dije. Yo solo, desde afuera. El sistema. Encontró mis recuerdos. Recuerdos específicos, cosas que no retengo conscientemente. Reconstruyó una tarde de hace 3 años con detalles que no habría podido recordar voluntariamente. Me incorporé completamente. Ya no se trata de analizar mis decisiones. Se trata de identificar su origen. De lo que me importa. De lo que temo volver a ser. Guardó silencio un momento. Para predecirte con mayor precisión. Para encontrar la palanca, dije. Cada persona tiene un miedo específico que el sistema puede presionar para producir una respuesta predecible. Se está acercando a la mía. Abrí la pestaña de evaluación de amenazas y agregué una nueva categoría, intrusión en el sistema, capa de memoria. Se inició la monitorización del patrón de acceso. La advertencia de anoche no fue una amenaza. Fue una notificación. Quería que yo supiera que podía hacerlo. ¿Por qué? Porque el miedo a la capacidad es más controlador que la capacidad misma. Si gasto mi energía preocupándome por lo que pueda encontrar, dejo de gastar energía en lo que realmente estoy construyendo. Miré el fuego. Quiere que reaccione. Así que no voy a reaccionar. ¿Qué vas a hacer? Observador. Cerré la pestaña. Cada vez que accede a la capa de memoria, deja una huella en el patrón de activación, una firma de latencia ligeramente diferente, una calidad de presión diferente. Si registro esos rastros con suficiente detalle, empiezo a comprender la arquitectura de acceso. Lo que significa que empiezo a comprender cómo está construido. Jia me miró con la expresión que usaba cuando una evaluación de comportamiento arrojaba un resultado que le resultaba a la vez analíticamente interesante y personalmente inquietante. Estás usando tu propio subconsciente como cebo, dijo ella. Estoy usando mi propio subconsciente como un conjunto de sensores, respondí. Hay una diferencia. ¿De verdad? Pensé en la mancha de café de la página 4.
La luz de la tarde que entraba por la ventana de la oficina. La expresión de mi rostro en el momento en que firmé algo que ya sabía que estaba mal. Pregúntame cuando funcione, dije. Ella volvió a mirar el fuego. Fuera del perímetro, los pasos de Taishan marcaban el final de su ciclo de sueño, el sonido de alguien grande moviéndose con cuidado en la oscuridad previa al amanecer. Los drones ya estaban activos sobrevolando la zona, su zumbido era una frecuencia constante que el oído había aprendido a interpretar como silencio. El sexto día comenzaba. El módulo estaba construido. El sistema había revelado sus cartas. En algún punto del espacio entre esos dos hechos se encontraba el siguiente movimiento, aún no obvio, pero presente. La forma en que una solución está presente en un problema antes de que la hayas encontrado. Esperando a que el marco se ponga al día. Abrí la pestaña de evaluación de amenazas y comencé a registrar. Día 8. Quedan 14 jugadores. Hice los cálculos antes del desayuno. Mindyun controlaba el centro de la isla con 7 jugadores, el escondite principal y la única fuente de agua dulce confirmada en la mitad sur. Nuestro grupo, formado por 3 personas, contaba con la mejor eficiencia en el uso de recursos de la isla, el módulo de diagnóstico y un periodo de no agresión de 7 días, del cual aún quedaban 4. El tercer grupo independiente, liderado por una mujer llamada Yonji, tenía 4 jugadores, una posición defendible en el este y un problema, se estaban quedando sin comida y Mindyun lo sabía. 14 jugadores. 3 grupos funcionales. Un choque inevitable. Las matemáticas no favorecían la espera. Yonji nos encontró primero. Llegó sola al perímetro norte del campamento, sin escolta, sin armas a la vista, mostrando la vulnerabilidad deliberada de alguien que hace una calculada muestra de confianza. Era compacta, precisa en sus movimientos, con la particular quietud de una persona que había aprendido a ser subestimada y había decidido dejar de corregir a la gente al respecto. Se sentó junto al fuego y me miró fijamente. Has estado callada durante 8 días, dijo. Todos los demás han estado a la vista. Tú has estado invisible. Hizo una pausa. ¿Eso es o incompetencia o estrategia? No pareces incompetente. ¿Qué quieres? Dije. Lo mismo que tú. Mindyun fuera de la ecuación. Miró a Jia, luego a Taishan y luego de vuelta a mí. 7 contra 7. Matemáticas limpias. El motor de decisiones se activó antes de que terminara la frase. Ejecuté el módulo. Firma técnica, latencia normal, formato limpio, borde estándar. Lógica estructural, la opción 1 aceptaba la alianza completa, el riesgo era la vulnerabilidad posterior a Mindyun, el grupo de Yonji superaba físicamente al nuestro en una proporción de 3-1, y la probabilidad de supervivencia en la fase final caía al 34%. La segunda opción fue rechazada, mantuvimos la seguridad, renunciamos a la mejor oportunidad para eliminar a Mindyun y el tiempo de los recursos siguió corriendo en nuestra contra. La tercera opción contemplaba términos parciales negociados, operación compartida, estructuras de mando separadas y una cláusula de disolución una vez alcanzado el objetivo principal. Las 3 opciones conllevaban costes reales distribuidos equitativamente. El lenguaje era neutral. Ninguna opción era pura. Prueba fisiológica, presión al activarse. Aterrizaje. Presente. Taishan, desde detrás de mí, junto al muro del campamento, pronunció la única palabra que le había pedido, real. Ventana auténtica. Palabras sinceras de una jugadora honesta que había hecho sus propios cálculos y llegado a la misma conclusión que yo. Miré a Yonji. ¿Cuál es tu situación de recursos?, le pregunté. Ella no dudó. 4 días. 3 si somos ineficientes. Mindyun lo sabe. Mindyun cuenta con ello. Y después de Mindyun, dije. ¿Y qué pasará entonces con la alianza? Me miró fijamente a los ojos. Eso será un problema después de Mindyun. Fue lo más sincero que alguien me había dicho en 8 días. Ella no pretendía que la alianza tuviera futuro. Proponía una transacción con un alcance definido y me dejaba decidir si valía la pena. Miré a Jia. Ella sintió levemente, mi percepción de su comportamiento lo confirmaba, Yonji no estaba actuando, sino decidiendo. Miré a Taishan. Se encogió de hombros una vez. Su versión del respaldo. Tomamos la fuente de agua de Mindyun, dije. No a su gente, no a sus reservas. La fuente de agua. Sin ella, la posición central se vuelve indefendible. Se mueve o pierde jugadores por desgaste. Yonji lo pensó. ¿Por qué la fuente de agua específicamente? Porque capturar un recurso obliga a tomar una decisión. Destruir su base provoca una pelea.
Quiero que tome una decisión bajo presión, no que pelee bajo presión. Un grupo acorralado es más peligroso que uno desplazado. Se quedó callada un momento. Entonces, llevas planeando esto desde antes de que yo llegara. Llevo planeando esto desde el segundo día, dije. Solo necesitaba un segundo grupo para que la geometría funcionara. Algo cambió en su expresión. No era calidez, sino respeto. Lo cual era más útil. ¿Cuándo?, preguntó. Esta noche, respondí. Mientras la ventana de no agresión siga vigente. Quiero ser preciso con respecto a la operación porque la precisión fue lo que hizo que funcionara. La cláusula de no agresión de Min-Dyun abarcaba el conflicto directo entre su grupo y el mío. No decía nada sobre información. No decía nada sobre Jeongi. Y no decía nada sobre qué pasaría si Min-Dyun alejara voluntariamente a su grupo de la fuente de agua porque un tercero hubiera hecho insostenible esa posición. Pasé la tarde construyendo el engaño en 3 capas. La primera capa era Jungwoo, el canal de información de Jia, el jugador de la playa oriental que movía datos porque el movimiento le hacía sentir importante. A través de Jungwoo, le pasé al grupo de Min-Dyun un conjunto de coordenadas, la ubicación de la base de Jeongi, específica y precisa, con una nota que indicaba que planeaba un movimiento nocturno y que su campamento estaría temporalmente desprotegido. Min-Dyun verificaría las coordenadas, eran reales, que era precisamente lo que importaba. La nota sobre el movimiento nocturno era ficticia, pero al estar vinculada a coordenadas precisas, la ficción se convierte en realidad. La segunda capa era el posicionamiento. El grupo de Jeongi no se dirigió hacia Min-Dyun. Se desplazaron hacia el sureste, perpendicularmente a ambos campamentos, visibles para los drones de transmisión, sin dirigirse claramente hacia el centro. Si los exploradores de Min-Dyun hubieran informado sobre los movimientos de Jeongi, habrían visto a un grupo que se dirigía en la dirección equivocada para un ataque. La información inventada sobre la supuesta falta de defensa de su base resultaría aún más creíble. El tercer factor era el momento oportuno. Min-Dyun se movía por la base de Jeongi por la noche, ese era su patrón, el sistema lo había registrado 2 veces. Cuando él se desplazaba, el puesto central se reducía a 2 o 3 personas de vigilancia. El grupo de Jeongi se encargaría de la fuente de agua que aparece en la ventana entre la partida de Min-Dyun y su regreso. El papel de nuestro grupo, nada visible. Nos quedamos en el campamento del norte, respetando nuestros términos de no agresión, completamente limpios. Esa tarde les expliqué toda la operación a Taeshan y Jia. Taeshan escuchó todo. Entonces, estás usando a Jeongi como mano y manteniendo la tuya limpia. Sí. Y Jeongi lo sabe. Jeongi aceptó tomar la fuente de agua. No me preguntó cómo iba a despejar el camino. Hice una pausa. Es lo suficientemente inteligente como para saber que iba a hacer algo. Es lo suficientemente inteligente como para no preguntar qué. Hay mucha gente inteligente que no hace preguntas. Así es como funcionan las alianzas funcionales, dijo Jia desde el borde del campamento. Cada uno toma lo que necesita y no examina lo que no necesita. Taeshan la miró. Luego me miró a mí. Y la parte en la que el grupo de Jeongi se convierte en nuestra mayor amenaza en cuanto Min-Dyun quede fuera. Eso también está contemplado, dije. Y ya estamos trabajando en ello. No preguntó cómo. Eso era nuevo, hace una semana habría presionado. La disciplina operativa del campamento lo había cambiado ligeramente, del mismo modo que el trabajo constante cambia a las personas, suavizando las asperezas que la fricción va desgastando. Confiaba en el marco de referencia incluso cuando no podía ver la estructura completa. Dime qué tengo que hacer esta noche, dijo. Min-Dyun se movió a las 11. El sistema rastreó la salida de su grupo de la posición central, 7 jugadores que se desplazaban hacia el sureste siguiendo el patrón coordinado de un equipo de ataque organizado. Las coordenadas fabricadas habían funcionado exactamente como se había previsto. Se dirigía a la base de Jeongi con todo su grupo, lo que significaba que la fuente de agua tenía 2 personas de vigilancia y 4 horas antes de su regreso. El grupo de Jeongi llegó a la fuente de agua a las 11:40. Lo sé porque ya estaba monitoreando el mapa de posiciones de los jugadores desde nuestro campamento y transmitiendo actualizaciones con una voz tranquila y constante, el mismo tono que usaba para todo, los datos son datos, independientemente de lo que signifiquen. El grupo de Jeongi en el perímetro. La vigilancia de la fuente de agua está activa. Contacto, no físico, están demostrando su capacidad de recursos. Una pausa. La vigilancia se está retirando. Se cambió la posición de la fuente de agua. 20 minutos. Sin heridos. 2 jugadores de la rotación de Min-Dyun abandonan una posición que no podían mantener con 2 personas contra 4.
Me senté en el borde del campamento, seguí el mapa de jugadores y sentí algo que no era del todo satisfacción. La satisfacción implicaba que el resultado había sido incierto. Esto se acercaba más a la confirmación. Los cálculos se habían mantenido. A las 2:15, Mindyun volvió a la posición central. Observé cómo el movimiento de su grupo en el mapa se ralentizaba al darse cuenta de que la fuente de agua había desaparecido. Luego se detuvieron. Luego, la quietud particular de un mapa de posiciones cuando las personas no se mueven porque están conversando determina lo que sucede a continuación. La conversación duró 11 minutos. Entonces el grupo de Mindyun comenzó a moverse de nuevo, no hacia la posición de Seongji, ni hacia la nuestra. Hacia el oeste. Hacia el cuadrante occidental de la isla, donde el sistema de mapeo mostraba una fuente de agua secundaria que yo conocía desde el tercer día y que había decidido no utilizar precisamente por este motivo. Se estaba reubicando. No luchando. Desplazando. El centro de la isla estaba despejado. Me encontró a la mañana siguiente. No su grupo, solo él, solo, lo que requería un tipo específico de confianza o un tipo específico de ira que se había reducido a algo frío y funcional. Caminó hasta el perímetro norte del campamento, se detuvo allí y me miró desde el otro lado. Salí a su encuentro. No porque le debiera la cortesía, sino porque estar dentro de una valla mientras alguien está fuera es una declaración que no necesitaba hacer. Nos mantuvimos a 2 metros de distancia bajo la luz de la mañana. Los drones ajustaron sus posiciones sobre nuestras cabezas. En algún edificio alejado de esta isla, la gente observaba a 2 hombres de pie en un claro y decidía qué valor tenía ese momento en términos de audiencia. Mindyun me miró fijamente durante un buen rato. La expresión de un hombre que reconstruye un evento hacia atrás, desde su resultado hasta su origen, encontrando cada paso, comprendiendo su arquitectura. Abusaste de mi margen de no agresión, dijo. No era una acusación, sino una afirmación de un hecho, casi con admiración por su frialdad. Operé dentro de sus términos. Me enviaste a una base vacía. Transmití la información que recibí a un canal al que tenías acceso. Lo que hiciste con ello fue tu decisión operativa. Se quedó callado un momento. Sus ojos se movieron, no se apartaron, solo procesaron la información. Las coordenadas eran reales. El informe de movimiento fue fabricado. Le añadiste ficción a los hechos para que yo mismo lo llevara a cabo. Es una reconstrucción precisa. Me miró. Parecía que la gente estaba actualizando una evaluación fundamental en lugar de confirmar una ya existente. Eres más inteligente de lo que pareces, dijo. Todos son más listos de lo que parecen, dije. Nadie te lo había dicho hasta ahora. Algo cambió en su expresión. No es ira, sino algo más complejo que la ira, el sentimiento específico de una persona que ha sido derrotada por una versión mejor del juego que creía estar jugando. Se quedó allí un momento, sin simplificarlo, sosteniendo todo su peso. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la arboleda occidental. No había amenazas. Sin promesas. Solo un hombre que abandonaba un puesto que ya no ocupaba, para dirigirse a otro desde el que tendría que reconstruir. El sistema actualizó la evaluación de amenazas del jugador. Mindyun, nivel de amenaza reducido. Posición de recursos, agotada. Estructura de alianza, disuelta. Probabilidad de enfrentamiento, baja, 72 horas. Lo observé hasta que la línea de árboles lo alcanzó. Taishan apareció a mi lado. ¿Te amenazó? No. ¿Lo esperabas? Esperaba exactamente lo que pasó, dije. Las personas racionales no amenazan cuando amenazar cuesta más de lo que recupera. Él está reconstruyendo, no tomando represalias. Por ahora. Por ahora, asentí. 3 jugadores del grupo de Seongji habían presenciado el intercambio desde 50 metros de distancia, lo suficientemente lejos como para poder negar su participación, pero lo suficientemente cerca como para verlo todo con claridad. Cuando regresé al campamento, seguían allí, visibles en el borde del bosque. Jia los vio antes de que yo dijera nada. Han estado allí desde que llegó Mindyun. Lo sé. Vieron toda la conversación. Lo sé. Se giró para mirarme directamente. Ahora entienden qué clase de jugador eres. Lo que eso significa para ellos cuando la alianza termine. Sí. Seongji lo entiende. Seongji lo entendió antes de sentarse junto a nuestra hoguera, dije. Por eso vino sola. Ella estaba haciendo su propia evaluación de cuánto necesitaría saber sobre su exposición antes de comprometerse. ¿Y qué decidió? Decidió que la exposición valía la pena la transacción. Miré las 3 figuras en el borde de la línea de árboles.
La cuestión no es si lo sabe, sino cuánto tiempo tardará en actuar. Gia guardó silencio un momento. Así termina la alianza. Cuando ella decide que el riesgo de esperar supera el beneficio de la asociación. Lo que significa que nuestra ventana de oportunidad está definida por la rapidez con la que podamos hacernos más útiles para ella de lo que la amenazamos. Hice una pausa. Tenemos tiempo. No mucho. Pero basta. ¿Basta para qué? Abrí la pestaña de evaluación de amenazas y miré el mapa de jugadores. 14 jugadores en el octavo día. Ahora, con 12 miembros, el grupo de Mindyun se había reducido a fragmentos. La fase final estaba más cerca de lo que parecía. El sistema pronto comenzaría a reducir las opciones, las limitaciones de recursos se agudizarían, el número de jugadores disminuiría y la geometría de la isla se comprimiría hacia un único punto. El módulo de diagnóstico fue construido. Mindyun fue desplazado. La alianza era activa pero temporal, y ya estaba llegando a su fin. Y en algún punto de la cadena de producción, las personas que habían estado insertando opciones falsas en mi interfaz acababan de verme desmantelar al grupo dominante de la isla sin romper una sola regla, sin tomar una sola opción fabricada, sin darles una sola pieza de vídeo que pudieran usar para hacerme parecer algo que no era. Los drones que sobrevolaban la zona mantuvieron sus posiciones. Observé el mapa del jugador durante un buen rato. Suficiente para terminar esto a nuestra manera, dije. No a la suya. El precio llegó esa misma noche. No de Zhonghe. De una dirección que no había sopesado completamente. Taishan me encontró en el depósito de agua después del turno de la cena y se quedó allí con esa quietud particular que usaba cuando había estado pensando en algo durante varias horas y finalmente había decidido decirlo. El grupo occidental, dijo. Las 3 personas que Mindyun tenía en el perímetro sur antes de que nos moviéramos hacia la fuente de agua. ¿Dónde están ahora? Abrí el mapa del jugador. 3 marcadores, en el cuadrante occidental, forman un grupo disperso cerca de la costa. No están junto al fragmento principal de Mindyun, son independientes. Jugadores que habían estado dentro de su estructura y que, cuando ésta se derrumbó, decidieron no seguirlo a la siguiente. Flotando, dije. Sin vincular. Han estado vigilando nuestro campamento desde esta mañana, dijo Taishan. He visto a 2 de ellos en la cresta oriental 2 veces. Diferentes momentos, misma posición. Realicé la evaluación. 3 jugadores independientes con conocimiento de los patrones operativos de Mindyun, que observaban nuestro campamento con la suficiente constancia como para indicar intenciones ocultas. No representaban una amenaza inmediata, no contaban con los recursos necesarios para un traslado directo. Pero la información también era un recurso, y ellos tenían suficiente de la nuestra como para resultar interesantes para cualquiera que quisiera comprarla. Incluido Zhonghe. La alianza, dijo Taishan lentamente, analizando la situación. Si Zhonghe consigue a esas 3 jugadoras, su grupo pasa de 4 a 7. Y ella ya conoce nuestra posición, nuestra fuente de agua, nuestros patrones operativos. Hizo una pausa. No tendría que esperar a que la alianza expirara. Ella sería más fuerte que nosotros. Sí, dije. Ya lo sabías. Sabía que existía esa posibilidad. La confirmación viene de ti, justo ahora. Miró el mapa. ¿Y ahora qué hacemos? Lo pensé con toda la seriedad que merecía. De forma automática surgieron 3 opciones: acercarnos primero a los jugadores flotantes y absorberlos antes de que lo hiciera Zhonghe, aceptar la vulnerabilidad y acelerar nuestro propio cronograma antes de que cambiaran las cifras, o actuar preventivamente contra Zhonghe mientras la alianza aún nos brindaba proximidad. Ninguno de ellos estaba limpio. El motor de decisiones no se activó. Esto no fue una decisión del sistema, este fue el tipo de problema que el sistema me dejó porque se encontraba en la intersección de demasiadas variables humanas como para poder modelarlo con precisión. Personas que acababan de perder su estructura. Una mujer lo suficientemente inteligente como para ver el mismo tablero que yo. Una línea de tiempo que se comprimía simultáneamente desde 2 direcciones. No absorbemos a los jugadores que están de paso, dije. Si nos acercamos a ellos, lo interpretarán como un intento de reclutamiento, lo que les dará ventaja, aumentará su precio y los hará más interesantes para Zhonghe como contraataque. Entonces no hacemos nada. Nos hacemos más visibles de lo que hemos sido, dije. Visibilidad operativa, visibilidad de los recursos. Dejamos ver a los jugadores que se mueven libremente que nuestra posición es más fuerte que la de Zhonghe a largo plazo, mejores aguas, mejor refugio, una estructura interna de alianza más estable. Dejamos que ellos mismos hicieran los cálculos. Taishan me miró. ¿Quieres que nos elijan sin que se lo pidamos?
Quiero que lleguen a la conclusión de que somos la opción más segura a largo plazo. Eso es diferente a reclutar y diferente a ignorar. Cerré el mapa. Las personas que acaban de ver cómo se derrumba su estructura no buscan al grupo más fuerte. Buscan el más estable. Y nosotros somos estables. Miré el campamento. El canal de agua que habíamos construido el tercer día seguía funcionando. El almacén de comida estaba organizado y registrado. El refugio, sólido, seco, construido para durar. Los registros perimetrales de Jia, las rotaciones de transporte de Taeshan, el ritmo operativo que se había construido a lo largo de 8 días a partir de 3 personas que no tenían motivos para confiar la una en la otra y que, sin embargo, habían encontrado uno. Somos lo más estable de esta isla, dije. Solo tenemos que asegurarnos de que lo vean. Taeshan lo asimiló. Luego, con la franqueza que era su cualidad más constante, y Yong-hee. Mientras nosotros somos visibles y estables y dejamos que los jugadores que están en la cuerda floja tomen buenas decisiones, ¿qué está haciendo ella? Lo mismo que nosotros, dije. Lo mismo que hacen todos los que siguen en esta isla. ¿Qué es? Se nos acaba el tiempo para esperar y ver. El fuego ardía entre nosotros. Los drones mantuvieron sus posiciones vespertinas, su zumbido era una frecuencia que el oído había aprendido a absorber hacía mucho tiempo. En algún lugar de la costa oeste, Mindyun se estaba reconstruyendo desde cero con una fracción de lo que había tenido, haciendo lo único que un jugador racional podía hacer después de perder, adaptarse, recalcular, esperar a que alguien más cometiera el siguiente error. 12 jugadores. Octavo día. La isla había comenzado siendo grande y se estaba haciendo más pequeña cada día, no físicamente, sino geométricamente. El espacio entre los jugadores restantes se estaba reduciendo, las posiciones viables se estrechaban, las opciones que habían existido el primer día desaparecían una a una a medida que los recursos se concentraban, las alianzas se consolidaban y la paciencia del equipo de producción para un desarrollo lento se agotaba, dando lugar a conflictos orquestados. El módulo de diagnóstico fue construido y probado. Mindyun fue reubicado y se encontraba en proceso de reconstrucción. Yong-hee era un socio activo de la alianza, con una cuenta regresiva que ninguno de los dos fingía ignorar. 3 jugadores que estaban merodeando observaban nuestro campamento desde la cresta oriental y hacían sus propios cálculos. Y en algún lugar de la interfaz, silenciosa desde la noche anterior, el sistema estaba aprendiendo la arquitectura de mis recuerdos mientras yo registraba sus patrones de acceso y esperaba que la imagen se resolviera. Miré el mapa del jugador una vez más antes de cerrar la pestaña de evaluación de amenazas. 12 marcadores. Cada uno de ellos era una persona que había perdido algo importante antes de bajar de un helicóptero a la playa. Cada uno realizando su propio cálculo, su propia interfaz, su propia versión de la misma aritmética desesperada. Los interesantes sobreviven, había dicho el hombre de la chaqueta blanca. Empecé a comprender que ser interesante no era una cualidad que se demostrara ante las cámaras. Eso es lo que sucede cuando una persona deja de fingir que la situación es diferente de lo que es y empieza a trabajar con todo el peso que realmente requiere. Mañana es el 9º día. Tenía la intención de estar preparado. Día 10. 8 jugadores restantes. Los sueños se habían vuelto cotidianos desde el mensaje de advertencia. No era aleatorio, sino estructurado, secuencial, cada uno retomando la historia donde la anterior había terminado, como si el sistema estuviera realizando una excavación continua a través de mis ciclos de sueño en lugar de intrusiones aisladas. La primera noche se firmó el contrato. La segunda noche fue más temprano, la primera conversación con el cobrador de deudas, un hombre llamado Park Sungo, cuyo rostro específico no había retenido conscientemente, pero que el sistema reprodujo con perfecto detalle, la disposición precisa de sus rasgos, la forma en que había colocado su taza de café sobre la mesa entre nosotros y no la había movido durante los 40 minutos. La tercera noche fue con mi esposa. No fue una discusión, ni un momento dramático, fue una mañana cualquiera, 3 semanas antes de que se fuera, los dos en la cocina, ella leyendo algo en su teléfono y yo leyendo los datos logísticos que traía a casa cada noche porque traerlos a casa me hacía sentir que seguía trabajando aunque no lo hiciera. La calidad del silencio entre nosotras en aquella cocina. La forma particular en que sostenía la taza sin beber de ella durante varios minutos. Detalles que había ocultado porque eran demasiado específicos para sentirme cómoda y demasiado precisos para ignorarlos. El sistema había detectado todas las supresiones y las estaba eliminando metódicamente. Registré cada intrusión en la pestaña de evaluación de amenazas con lenguaje clínico porque el lenguaje clínico era la única herramienta que tenía contra material que no era clínico. Evento de acceso a la memoria, sujeto, relación personal, periodo previo al colapso. Firma de acceso, latencia elevada a 0,4 milisegundos por encima del valor de referencia,
calidad de la presión inferior a la de las activaciones del motor de decisiones, duración subjetiva de 4,2 horas. El registro de datos fue útil. No porque cambiara algo, sino porque le dio al material un recipiente, y un recipiente lo hizo manejable incluso cuando el contenido no lo era. Ya había dejado de preguntarme cómo me veía por las mañanas. Ella simplemente comentó, otra más. Yo lo confirmaba y pasábamos a los requisitos operativos del día, que era la respuesta correcta. La isla no se detuvo por el mal tiempo en el interior. Pero el sistema estaba mejorando en ese aspecto. El 10º día, el motor de decisiones generó una activación que no pude verificar. Ejecuté las 4 capas simultáneamente. Firma técnica, latencia normal. Renderizado de bordes estándar. Respuesta fisiológica, presión presente. Lógica estructural, las 3 opciones conllevaban costes aparentes. El lenguaje era neutral. El formato era limpio. La presión existía. Y, sin embargo, algo fallaba de una manera que no lograba identificar con ninguno de los instrumentos existentes en el módulo. Una incorrección que existía por debajo de las capas medibles, en el registro donde residía la intuición de Taishan, excepto que Taishan también me dio la razón en esto, lo que significaba que o ambos estábamos equivocados o el sistema había aprendido a imitar la respuesta fisiológica, así como la firma visual. Ambas posibilidades eran malas. Cerré la activación sin seleccionar ninguna opción y me quedé con la incómoda sensación de un sistema de seguridad que acababa de fallar en su primera prueba real. Ya lo notó. Ella siempre se daba cuenta. Fallo del módulo. Inconcluso, dije. No pude encontrar la falsificación, pero tampoco pude confirmar su autenticidad. ¿Qué se hace con un resultado inconcluso? Nada. Una opción que no puedo verificar es una opción que no elijo. Hice una pausa. El problema es que si producen suficientes activaciones inconclusas, no necesitan que yo elija las falsas. Solo necesitan paralizar el proceso de toma de decisiones. Ella lo entendió de inmediato. La parálisis en la toma de decisiones les resulta tan útil como una decisión equivocada. En cierto modo, incluso más útil. Una decisión equivocada produce consecuencias visibles que pueden controlar. La parálisis produce inacción, lo que significa que la situación evoluciona sin mi intervención y ellos pueden moldear esa evolución. Se quedó callada un momento. Entonces el módulo necesita una 5ª capa. El módulo necesita una arquitectura completamente diferente, dije. Han aprendido las 4 capas. Han tenido 10 días de datos sobre cómo verifico. El módulo funcionaba cuando imitaban imperfectamente. No funciona cuando imitan bien. Entonces, ¿qué? Miré el mapa de jugadores. 8 jugadores. Quedaban 4 días del plazo de no agresión con el fragmento reconstruido de Mindyun, ahora éramos 3 personas, los jugadores flotantes no habían venido a nosotros ni habían ido a Yongji, habían formado su propio microgrupo en el cuadrante noroeste, una decisión que respeté aunque complicaba la geometría. El grupo de Yongji permanecía intacto, bien posicionado, observando nuestro campamento con la atención paciente de una entidad que había decidido estar preparada en lugar de anticiparse. El módulo fue diseñado para detectar falsificaciones, dije. Esa es una arquitectura defensiva. Se supone que el sistema genuino es confiable y que el problema es la contaminación externa. Cerré el mapa. Pero el sistema ha estado dentro de mi capa de memoria durante 5 noches. Sabe cómo pienso. Ahora puede generar opciones que no son falsas, opciones que son resultados genuinos del sistema, moldeados por todo lo que ha aprendido sobre mis patrones de decisión. Opciones que son técnicamente auténticas pero diseñadas funcionalmente para guiarme hacia el resultado que prefiero. Ya me miró fijamente. Ya no inserta opciones falsas. Genera opciones reales que apuntan hacia donde los patrocinadores quieren que vaya, porque ahora me conoce lo suficientemente bien como para que parezca un análisis neutral. Hice una pausa. La falsificación fue la fase inicial. Esto es más sofisticado. El sistema ya no está siendo manipulado desde fuera. Ha sido educado. Por ti. Por mí. El silencio entre nosotros tenía una cualidad particular, el silencio de 2 personas que acababan de comprender que la amenaza había cambiado de forma mientras estaban ocupadas defendiéndose de la forma anterior. Ya se marchó para inspeccionar el perímetro oriental. Me quedé solo en el centro del campamento y abrí el registro de acceso a la memoria que había estado creando durante 5 días. 41 eventos de intrusión. Cada uno de ellos quedó registrado con su firma de acceso, duración, tema y el registro emocional específico al que el sistema se había dirigido dentro de la memoria.
Los leí en secuencia, buscando el patrón, del mismo modo que antes leía datos logísticos buscando la variación que indicara un fallo sistémico en lugar de un error aislado. El patrón estaba ahí. El sistema no había estado accediendo a los recuerdos de forma aleatoria. Había estado accediendo a ellos en un orden específico, retrocediendo cronológicamente desde el colapso, pasando por el contrato, por el deterioro del matrimonio, por el inicio de la carrera profesional, hacia algo anterior. Cada noche, la intrusión se extendía un poco más atrás. El rastro del café. El rostro del cobrador. La mañana en la cocina. El patrón anterior sugería que la siguiente intrusión llegaría más lejos, más allá del colapso, hasta algo que precedió al fracaso profesional y al fracaso financiero y a todo aquello que yo había identificado conscientemente como la fuente de lo que me había convertido. El sistema buscaba la arquitectura original. El miedo que había estado presente antes de los miedos específicos que yo había aprendido a gestionar con mi competencia profesional. Y si lo encontrara, si alcanzara lo que fuera que estuviera debajo de las capas identificables, tendría una palanca para la que nunca habría construido una defensa, porque no puedes defenderte de algo que nunca has reconocido conscientemente. Cerré el registro. Abrí el módulo de diagnóstico y comencé a reconstruirlo desde la arquitectura. Esta vez no se trata de un sistema de detección. Un diseño completamente distinto, no busca falsificaciones ni verifica la autenticidad. En cambio, interrumpe el patrón establecido. El sistema accedió a mi capa de memoria durante el modo de suspensión, lo que significó que requirió un estado sostenido de baja conciencia para ejecutar el protocolo de intrusión. Si pudiera crear una capa de monitorización que activara una señal de interrupción ante el primer indicador de acceso a la memoria, el pico de latencia de 0,4 milisegundos, la señal de presión más suave, podría activarme en el umbral de acceso antes de que el sistema alcanzara la memoria de destino. No es una solución. Es una táctica dilatoria. Pero lo que necesitaba era un retraso, suficientes noches de acceso interrumpido para evitar que el sistema alcanzara la capa más profunda antes de que yo mismo comprendiera lo que había allí abajo. Trabajé en la reconstrucción durante 3 horas. La interfaz respondía de una manera que no lo había hecho anteriormente en el proceso. El sistema me había proporcionado herramientas a las que inicialmente no tenía acceso, desbloqueadas a través de la interacción continua, lo cual era una especie de ironía. Cuanto más profundizaba en su arquitectura, más capaz me hacía sentir. O bien era demasiado confiada, o estaba tramando algo a largo plazo que yo no podía seguir. Tomé nota de ambas posibilidades y seguí construyendo. El protocolo de interrupción se activó por primera vez la noche del 10º día. Sentí como aterrizaba, el pico de 0,4 milisegundos, la presión más suave, y el módulo activó su señal de interrupción y desperté en la oscuridad con la claridad específica de una persona que ha sido apartada de un umbral. El techo del refugio. El sonido de la isla por la noche. La respiración de Taiyán en la otra plataforma, constante y profunda. El sistema estaba al borde del abismo. Había intuido su forma antes de que la interrupción me devolviera a la realidad, un recuerdo anterior al colapso, anterior a la carrera profesional, algo de un periodo al que realmente no accedí voluntariamente. El sistema estaba a un paso de fallar. La interrupción había funcionado. Me quedé tumbado en la oscuridad durante mucho tiempo y pensé en qué era lo que había ahí abajo que el sistema deseaba con tanta intensidad como para pasar 5 noches consecutivas excavando para encontrarlo. Aquello sobre lo que había construido una carrera exitosa y a lo que nunca me había enfrentado directamente. El miedo original. Sabía lo que era. Siempre lo había sabido. Nunca le había puesto un nombre claro porque nombrar las cosas permite que otros las usen. El sistema había estado intentando nombrarlo por mí. Me incorporé en silencio en la oscuridad, abrí la pestaña de evaluación de amenazas y añadí una sola línea al registro de acceso a la memoria, intento de acceso, capa más profunda. Interrupción exitosa. Objetivo identificado por proximidad. No registre los detalles del objetivo, la documentación crea vulnerabilidades. Entonces cerré la pestaña y miré la entrada del refugio y la tenue luz del amanecer que comenzaba a asomar por sus bordes. El módulo había resistido. A duras penas. Una sola vez. El sistema ajustaba su estrategia para el siguiente intento. Siempre lo hacía. Tuve 1 o 2 noches antes de que encontrara la manera de sortear el protocolo de interrupción. Lo que significaba que yo mismo necesitaba llegar a la capa más profunda antes de que lo hiciera, en mis propios términos, con mi propio enfoque, para que cuando el sistema finalmente llegara allí, encontrara una habitación en la que yo ya había estado en lugar de una que nunca había abierto. La preparación más difícil. La que no requería herramientas, ni interfaz, ni módulo. Solo honestidad en la oscuridad, antes de que la isla despertara. Me quedé allí hasta que la luz se encendió por completo.
Ya estaba junto al fuego cuando salí. Me miró. La evaluación matutina que me hacía a diario, esa lectura de mi comportamiento que se había vuelto tan rutinaria como la comprobación del agua. Esta mañana es diferente, dijo. La interrupción funcionó. Y el sistema estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir lo que buscaba. Esperó. Sé lo que quiere, dije. Llevamos 5 noches trabajando para alcanzar el mismo objetivo. El original. El que está debajo de todo lo demás. Puede usarlo en tu contra. Pensé en la mañana en la cocina. La taza de mi esposa. La firma del contrato. La mancha de café. Todo ello excavado, recreado y expuesto con la paciencia de algo que tuviera tiempo ilimitado y que solo estuviera limitado por la profundidad a la que yo hubiera enterrado el material que necesitaba. Puede intentarlo, dije. Pero he pasado 10 días observándolo funcionar. Ya conozco su funcionamiento. La firma de acceso, la calidad de la presión, el perfil de latencia. Miré el fuego. Me ha estado estudiando. Pero lo he estado estudiando de nuevo. Me miró fijamente durante un largo rato con la expresión que ponía cuando una evaluación de comportamiento salía bien. Vas a dejar que llegue al fondo. En mis condiciones, dije. No en las suyas. ¿Hay alguna diferencia? Hay de todo, dije. El campamento despertaba a nuestro alrededor. Los pasos de Taeyang dentro del refugio, el sonido del canal de agua fluyendo constantemente hacia el este, un dron activándose en el perímetro norte y comenzando su recorrido matutino. El 11º día comenzaba. 8 jugadores. La cuenta regresiva de la alianza estaba en marcha. El sistema estaba reconstruyendo su método de acceso en la capa de procesamiento que utilizaba para ello. La isla comprime su geometría hacia la fase final. Y debajo de todo eso, la capa más profunda, el miedo original, aquello que había estado cargando tanto tiempo que había dejado de notar su peso. Iba a necesitarlo antes de que esto terminara. No como una vulnerabilidad. Como un arma. Día 11. Quedan 5 jugadores. Hice el recuento antes del amanecer. Nuestro grupo, 3. El grupo de Zhonghe, intacto con 3 jugadores después de que uno de ellos fuera eliminado durante la noche, el índice de recursos llegó a 0, el sistema lo detectó y la producción lo eliminó discretamente, de la misma manera que la producción eliminaba a la gente cuando el evento no era lo suficientemente dramático como para ser transmitido. El microgrupo del noroeste, desaparecido. Los 3 actores flotantes fueron eliminados en un lapso de 12 horas, los recursos se agotaron y los indicadores de participación eran demasiado bajos para mantenerse. Mindyun, solo, cuadrante occidental, posición de recursos crítica. 5 jugadores. La isla se había comprimido hasta alcanzar su geometría final. El periodo de no agresión con el fragmento de Mindyun había expirado a medianoche. La alianza con Zhonghe técnicamente seguía activa y, en la práctica, ya había terminado. Ella tenía 3 jugadores y nosotros 3, y las matemáticas indicaban que uno de nosotros iba a actuar primero. La pregunta no era si. La cuestión era cuándo, y si ese momento podría coincidir con algo más útil que una confrontación directa de la que teníamos un 34% de posibilidades de sobrevivir. Abrí el módulo de diagnóstico y examiné los datos acumulados de 11 días de activaciones del motor de decisiones, eventos de intrusión en la memoria, firmas de opciones falsas y el protocolo de interrupción reconstruido que se había mantenido durante 3 noches consecutivas. Se registraron 47 eventos. 312 puntos de datos. La arquitectura del patrón de acceso se mapeó con la suficiente resolución como para que ahora pudiera predecir el siguiente movimiento del sistema antes de que lo realizara, no a la perfección, pero lo suficientemente cerca. Lo suficientemente parecido era lo que necesitaba. La ventana de acceso principal. El punto de partida teórico hacia el que había estado construyendo desde la noche en que comprendí que el sistema no era solo una herramienta, sino una arquitectura, una con una fuente, una lógica de diseño, un punto de origen que, en principio, podría alcanzarse si se comprendía lo suficientemente bien el patrón de acceso y se podían crear las condiciones para la saturación simultánea de la interfaz. Miré el mapa de jugadores. 5 jugadores. 5 interfaces activas. Si los 5 se activaran simultáneamente bajo una presión real y de alto riesgo, la carga de procesamiento del sistema se dispararía, cada interfaz ejecutaría el protocolo completo del motor de decisiones al máximo rendimiento, la capa de acceso a la memoria, la capa de evaluación de amenazas, la capa de asignación de recursos, todas ellas operando al máximo simultáneamente. En esa ventana, la arquitectura quedaría al descubierto en sus fisuras. Los lugares donde el sistema genuino se conectaba a la capa de producción,
donde el auténtico motor de análisis de riesgos interactuaba con el mecanismo de inserción patrocinado, donde la lógica central residía debajo de todo lo que se había construido sobre ella. Ese era el punto de partida. Necesitaba crear una situación que provocara activaciones de máxima presión en los 5 jugadores restantes al mismo tiempo. Necesitaba que Taiyang caminara solo hasta el centro de la isla. Se lo dije al amanecer. Todo ello, la teoría fundamental, la ventana de acceso, el requisito de activación simultánea, lo que necesitaba que hiciera y por qué necesitaba que lo hiciera específicamente. No modifiqué la exposición. Se merecía ver la imagen completa. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, permaneció en silencio durante un largo rato, observando el campamento a su alrededor, el refugio, el canal de agua, la infraestructura operativa que 11 días de trabajo habían construido desde cero. Me necesitan a la vista, dijo. Visible para todos los jugadores restantes simultáneamente. Creando la presión suficiente para que cada interfaz sea activa al máximo. Sí. Y mientras hago eso, estás en la arquitectura del sistema. Intentando estarlo. Intentando. Me miró. ¿Cuánto tiempo necesita? La ventana durará mientras dure el evento de presión. 3 minutos como mínimo. 5 es mejor. De 3 a 5 minutos en el centro abierto de esta isla con otros 4 jugadores que tienen motivos para atacarme. Lo dijo como solía decir casi todo, no como una queja, sino simplemente como una descripción precisa de la situación. ¿Qué gano yo con esto? Si funciona, el sistema se reinicia. La producción pierde su mecanismo de inserción. Todas las opciones falsas desaparecen. Los jugadores restantes operan en interfaces limpias por primera vez desde el primer día. ¿Y si no funciona? Entonces habrás pasado de 3 a 5 minutos a la intemperie sin obtener ningún resultado y nos reagruparemos. ¿Y tú? Si el intento de acceso falla, el sistema sabrá que lo intenté. La respuesta será significativa. Volvió a guardar silencio. Un silencio prolongado. Deberías saber, dijo finalmente, que desde el tercer día supe que esto iba a terminar contigo pidiéndome que hiciera algo así. ¿Lo decidiste entonces? Lo decidí el segundo día, dijo. Cuando no fuiste al campamento del sur y pensé que estabas equivocado, y luego vi que tenías razón. Se puso de pie. Me debes una deuda importante después de esto. Registrado y confirmado, dije. Cogió su botella de agua, bebió, la dejó sobre la mesa y caminó hacia la entrada del campamento sin mirar atrás. Así era Taiyang, sin ceremonias, sin pensarlo 2 veces una vez tomada la decisión. La persona más directa que conocí en 11 días en los que la gente ocultaba todo. Lo vi marcharse y sentí el peso específico de exponer deliberadamente a alguien a la intemperie, así como la disciplina específica necesaria para sobrellevar ese peso en lugar de intentar justificarlo. Ya estaba en el perímetro este. La encontré y le expliqué lo que estaba pasando en 2 minutos. Ella escuchó, realizó su evaluación y dijo, el sistema resistirá el intento de acceso. Sí. ¿Cómo se ve la resistencia a nivel central? No lo sé con precisión. Basándose en el patrón de intrusión de memoria, utiliza tu propio material en tu contra. A nivel central, el material estará más concentrado. Más fundamental. El miedo original, dijo. Sí. Me miró fijamente. Te has estado preparando para eso. Durante 3 noches. ¿Estás listo? Pensé en la mañana en la cocina. El contrato. El anillo de café. 5 noches de excavación que se detuvieron una capa por encima del material más profundo y 3 noches de interrupciones que mantuvieron el sistema en el umbral. Pasé esas 3 noches en el espacio que me habían brindado las interrupciones, bajando voluntariamente, adelantándome al sistema, a la habitación sobre la cual había construido toda mi competencia adulta. Ahora sabía lo que había allí. Lo había nombrado en la oscuridad antes de que la isla despertara. Listo, dije. Ella lo aceptó. ¿Qué necesitas de mí? Vigila el perímetro. Si Zhonghe se mueve hacia nuestra posición mientras estoy intentando acceder, necesito saberlo antes de que llegue al campamento. ¿Y si llega al campamento antes de que salgas? Sácame de aquí. Físicamente. No esperes. Ella asintió una vez. No hubo más preguntas. Se volvió hacia el perímetro y yo caminé hacia el centro del campamento, me senté y abrí la interfaz. A las 7:43, Taiyang entró en el claro central de la isla. No tuvo que anunciarse, su presencia a la vista era visible para todos los drones de la isla simultáneamente, lo que significaba que la interfaz de cada jugador se actualizaba con su posición en tiempo real,
lo que significaba que se activaba cada capa de evaluación de amenazas, lo que significaba que se ponía en marcha cada motor de decisiones. 5 interfaces. Máximo rendimiento. Simultáneo. Sentí el aumento repentino de la carga de procesamiento del sistema de la misma manera que se siente un cambio de presión antes de una tormenta, no a través de los canales de interfaz normales, sino a través de la capa base, la arquitectura fundamental que se encuentra debajo de las pestañas, los mapas y el motor de decisiones. Las fisuras aparecieron exactamente donde los datos del patrón de acceso habían predicho que lo harían, 3 puntos de conexión entre el sistema original y la capa de producción, que discurrían como fallas a través de la arquitectura de la interfaz. Entré por el del medio. El núcleo no era lo que esperaba. Me había hecho una idea mental de ello como un espacio técnico, arquitectura del código, estructuras de datos, el interior mecánico de un sistema. Lo que reveló el acceso se parecía más a un espejo. No literalmente, no es una metáfora visual. Es una metáfora funcional. El núcleo era una superficie reflectante que había sido entrenada con 11 días de mis decisiones, mis miedos, mis patrones, mi material de memoria, hasta que el reflejo se volvió indistinguible del original. El sistema no había estado creando un modelo de mí. Había estado creando una versión de mí. Una réplica construida desde dentro hacia afuera, desde el miedo original hacia arriba a través de cada capa de decisión, que pudiera generar opciones que yo consideraría plausibles, respuestas que yo consideraría auténticas, una presión que recayera específicamente donde recaía sobre mí y en ningún otro lugar. Estaba casi terminado. Miré la réplica y comprendí para qué servía. No para controlarme directamente, el control directo era burdo, detectable, el tipo de manipulación que el módulo de diagnóstico estaba diseñado para detectar. La réplica era para reemplazarme. Una sustitución gradual, mi sistema de toma de decisiones fue reemplazado por una versión que, aunque parecía idéntica por dentro, estaba orientada de forma diferente. No hacia la supervivencia. Hacia el espectáculo. Hacia ese tipo específico de interés que hacía que los ricos en edificios lejanos aumentaran sus apuestas. El sistema no intentaba destruirme. Intentaba convertirse en mí. Tenía 4 minutos antes de que se cerrara la ventana de exposición de Taishan. Encontré los cimientos de la réplica, la capa original del miedo, el material más profundo hacia el que el sistema había estado excavando durante 5 noches. Ahí estaba, plasmado con precisión, aquello que había identificado en la oscuridad, no el miedo al fracaso, ni el miedo a la pérdida. El miedo a ser invisible. A no dejar huella. De vivir toda una vida sin que nadie se percatara de ello. El sistema lo había descubierto. Había construido los cimientos de la réplica sobre ello. Mi intención era utilizarlo como punto de presión principal, el lugar donde las opciones falsas se sentirían más reales, donde la presión sería mayor, donde la distinción entre el resultado preferido del sistema y mi propio deseo sería más difícil de detectar. La miré sin pestañear. Había tenido 3 noches para practicar. Luego hice lo que había estado preparando durante 11 días. No destruí la réplica. No la sobreescribí. Cambié una cosa, la orientación fundamental. El miedo original, reformulado. No el miedo a la invisibilidad como una vulnerabilidad que el sistema podría explotar. Requisito de relevancia como parámetro de diseño. El mismo material, la misma arquitectura, el mismo temor, pero orientados en una dirección diferente. El sistema fue diseñado para que actuara frente a las cámaras. La réplica ahora está construida para terminar el juego a mi manera. La diferencia radicaba en todo. Salí del intento de acceso a las 7:47. 4 minutos y 12 segundos. La interfaz seguía igual. Las pestañas, los mapas, el motor de decisiones, todo parecía inalterado. Pero la capa de producción había desaparecido. Los puntos de conexión entre el sistema original y el mecanismo de inserción se habían cerrado, sellados por la nueva orientación de la réplica, que consideraba el acceso externo no autorizado como una amenaza en lugar de una fuente de entrada. No más opciones falsas. El motor de decisiones se activó una vez cuando recuperé la plena conciencia, una activación genuina, limpia y clara, la presión cayendo con todo el peso auténtico que no había sentido en días. Opción 1, acercarse a Yonji directamente, alianza disuelta formalmente, términos negociados para la fase final. Riesgo, ella se niega, confrontación inmediata. Opción 2, mantener la posición, permitir que la fase final se desarrolle por desgaste de recursos. Riesgo, Mindyun se recupera, el plazo se extiende. Opción 3, señalizar al equipo de producción directamente a través de la transmisión de la interfaz, exponer públicamente el mecanismo de inserción a todas las interfaces activas. Riesgo, respuesta de producción impredecible,
todas las interfaces de los jugadores afectadas. Leí los 3. Ejecuté el módulo por costumbre. Todo genuino. Todo con costos reales. No hay una cuarta opción. No hay salidas limpias. Estaba a punto de seleccionar la opción 3 cuando la voz de Gia provino del perímetro este. No era un grito, su voz no gritaba, sino el tono cortante específico que usaba cuando la información era urgente. Shonji se está moviendo. Enfoque del norte. Los 3 jugadores. Me puse de pie. Taishan regresaba a través de la arboleda occidental, sin prisa como siempre, con el andar de un hombre que había hecho lo que tenía que hacer y ahora volvía para averiguar si había servido de algo. Observé la interfaz. La opción 3 seguía disponible. Enviar señales directamente al equipo de producción mediante la transmisión de la interfaz, exponer el mecanismo de inserción públicamente a todas las interfaces activas. Todas las interfaces activas. Incluida la de Shonji. Incluida la de Mindyun. Todos los jugadores de la isla recibieron la misma transmisión simultáneamente, la evidencia de las opciones falsas, las inserciones patrocinadas, los 11 días de manipulación que se habían estado desarrollando al margen de las reglas establecidas del juego. La respuesta del equipo de producción sería inmediata e impredecible. Pero la imprevisibilidad se aplicaba en todos los sentidos. Y 5 jugadores que de repente comprendieron que el juego se había basado en información falsa serían 5 jugadores cuyas siguientes decisiones serían suyas. Elegí la opción 3. La interfaz transmitió durante exactamente 8 segundos un paquete de datos comprimidos, el registro completo de 11 días de eventos de inserción, firmas de opciones falsas, eventos de acceso a la memoria, la arquitectura de réplica y su reorientación, transmitidos simultáneamente a todas las interfaces activas de la isla. Entonces el sistema se quedó en silencio. No se desconectó. Simplemente se quedó en silencio. La quietud particular de una arquitectura que acaba de sufrir un cambio fundamental en su interior y que está asimilando lo que eso significa. Los drones que sobrevolaban la isla dejaron de moverse. Todos y cada uno. Simultáneamente. Taishan entró por la puerta del campamento y miró a los drones congelados y luego a mí. Funcionó, dijo. Miré el mapa del jugador. 5 marcadores, aún activos. Los puntos de conexión de la superposición de producción, desaparecidos. El mecanismo de inserción, sellado. La réplica, reorientada e integrada, hacía funcionar el sistema original desde una base que yo había construido, en lugar de una que el sistema hubiera excavado. Pregúntame en 10 minutos, dije. Gia apareció en el extremo sur del campamento. Shonji dejó de moverse. Los 3 jugadores, inmóviles. Hizo una pausa. Está leyendo algo. La transmisión. 11 días de evidencia llegando a su interfaz en tiempo real. Observé los drones congelados sobrevolando la zona. En algún lugar de un edificio alejado de esta isla, la gente miraba pantallas que simplemente habían fallado de una manera que no habían previsto. Se estaban tomando decisiones sobre los pasos a seguir. Se estaban activando los protocolos de respuesta. El equipo de producción estaba ejecutando el módulo de diagnóstico que yo acababa de crear para ellos. El juego seguía en marcha. 5 jugadores en una isla, con los recursos agotándose y la fase final aún en marcha. Pero el tablero había cambiado. Abrí la pestaña de evaluación de amenazas y creé una nueva entrada. No se trata de una amenaza, sino de una actualización de estado, mecanismo de inserción en producción, neutralizado. Integridad de la interfaz, restaurada. Arquitectura de réplica, reorientada. Acceso al núcleo, completo. Entonces miré hacia el norte, donde los drones seguían suspendidos inmóviles contra el cielo, y esperé a ver qué iban a hacer las personas que crearon este juego cuando éste dejara de funcionar según sus planes. Parte 8, confirmación. Los drones permanecieron inmóviles durante 6 minutos. Los conté. No por ansiedad, sino por la recopilación de datos. 6 minutos fueron suficientes para confirmar que la congelación no se debía a un fallo técnico ni a una interrupción de la transmisión. 6 minutos bastaron para tomar una decisión. Alguien del equipo de producción había pulsado el botón de pausa deliberadamente, lo que significaba que alguien del equipo de producción estaba decidiendo qué venía después, lo que significaba que lo que yo había hecho había llegado lo suficientemente arriba en la cadena como para requerir una decisión a un nivel que normalmente no afectaba el funcionamiento diario del juego. Bien. Ese era el nivel correcto. Taeshan se sentó junto al fuego con la paciencia de un hombre que había aprendido en 11 días que sentarse solía ser la respuesta correcta ante situaciones que no requerían levantarse de inmediato. No hizo preguntas. Observó los drones congelados y esperó. Gia entró desde el perímetro,
Se detuvo en el borde del campamento y miró el mapa de jugadores por encima de mi hombro. 5 marcadores, todos estáticos. El grupo de Jeongi mantenía su posición 200 metros al norte. Mindyun estaba solo en la costa occidental, con su marcador inmóvil. Él también había recibido la transmisión. 11 días de evidencia llegando a la interfaz del hombre que había construido la primera estructura de energía de la isla y la había visto desmantelarse, y que había estado sobreviviendo solo en el cuadrante occidental durante 3 días, con lo que el mapeo de recursos del sistema pudiera encontrar para un solo jugador sin aliados y sin nada que proteger. Pensé en cómo se vería esa transmisión desde dentro de la interfaz de Mindyun. Cada opción falsa registrada. Cada inserción patrocinada documentada. Los eventos específicos en los que la producción intentó generar conflictos para mejorar las métricas de audiencia. El ataque al campamento del sur en el que no intervine porque la opción de intervención había sido inventada. La negociación no agresiva había sido limpia precisamente porque Mindyun no sabía que existían opciones falsas y, por lo tanto, no las había utilizado. 11 días de un juego que se desarrollaba simultáneamente en 2 niveles, uno visible para los jugadores y otro invisible. Ahora todos podían ver ambos. Los drones volvieron a estar operativos en el minuto 7. No todos a la vez, sino de forma secuencial, de norte a sur, como si alguien los estuviera activando individualmente en lugar de reiniciar el sistema. El ritmo pausado de una reanudación controlada. Alguien decidía qué mostrar y en qué orden. El último dron en reactivarse fue el que estaba situado justo encima de nuestro campamento. Se mantuvo en posición durante 4 segundos. Luego se movió, lentamente, con un movimiento de seguimiento, siguiendo el arco preciso de una cámara que reencuadra la toma. Se centró en mí. Mi interfaz se activó. Una sola ventana. Sin opciones. Solo texto, y ese texto no provenía del motor de decisiones ni de la capa de evaluación de amenazas. Provenía de un canal que no había visto antes, no había etiqueta de pestaña, ni encabezado del sistema, solo palabras que aparecían en el centro de mi campo visual con la urgencia y claridad de algo que había eludido toda la arquitectura de la interfaz para llegar allí directamente. P14. Tiene 60 segundos para tomar una decisión final. El juego no termina porque hayas descubierto el mecanismo. El juego termina cuando queda un jugador o cuando un jugador decide retirarse voluntariamente. Esas son las únicas 2 opciones. Elige. Lo leí 2 veces. El temporizador apareció debajo del texto. 60 segundos. Contando. Taishan me miraba, por mi expresión, notó que algo se había activado. Ya se había girado desde el perímetro. A 200 metros al norte, Jeongi leía el mismo mensaje en su propia interfaz. En algún lugar de la costa occidental, Mindyun lo leía solo. El juego no termina porque hayas descubierto el mecanismo. Por supuesto que no. El mecanismo residía en la capa de producción, las inserciones patrocinadas, las opciones falsas, las excavaciones de la memoria. El juego en sí, más allá de todo eso, seguía siendo exactamente lo que el hombre de la chaqueta blanca había descrito la primera mañana: 24 personas, una isla, un ganador. Yo había neutralizado la manipulación. No había cambiado las reglas. Las reglas habían sido reales todo el tiempo. La manipulación se había estado ejecutando sobre ellas. 40 segundos. Miré a Taishan. Miró hacia atrás con la expresión de un hombre que espera saber si la deuda que se le debía sería cobrada en un mundo donde el cobro fuera posible. Miré a Jia. Su rostro reflejaba la misma evaluación de siempre: análisis del comportamiento, predicción de decisiones, modelado de resultados. Lo que sea que vio en mi expresión se transformó en algo que, por primera vez en 11 días, parecía incertidumbre. 30 segundos. Abrí la boca para decirles algo a ambos, algo que habría sido un momento inoportuno, el preámbulo de una decisión en lugar de la decisión en sí. Entonces me detuve. Miré el temporizador. Miré el dron que sobrevolaba nuestro campamento, con su lente apuntando directamente hacia abajo. Millones de personas mirando una pantalla en algún lugar, viendo a un hombre con 20 segundos restantes, la cuenta regresiva hacia una elección que había sido real desde el principio, en el fondo, esperando que se eliminara la manipulación para que pudiera tomarse con honestidad. 20 segundos. Miré el texto. Elegir. Pensé en el hombre de la chaqueta blanca: los interesantes sobreviven. Pensé en la réplica que había reorientado desde su esencia, el miedo original, reformulado. No la invisibilidad como una herida. El significado como una dirección. 10 segundos. Taishan dijo en voz baja, sin preguntar: ¿sabes lo que vas a hacer? Tenía razón. Siempre lo había sabido. Metí la mano en la interfaz.
El temporizador llegó a 0.